buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el favor de su sintonía cada sábado a esta hora, a las 6, un toque de queda. Tati, ¿te acuerdas cuando estábamos en COVID, verdad, en pandemia, que había toque de queda? Bueno, pues eso es 2x3 en salud. Sí. Sábado a las 6 de la tarde. Y nosotras agradecidísimas de su audiencia, de su presencialidad a través de las cámaras de Teleradio América. Nosotros agradecemos tanto, cuando la gente, esta semana me encontré con una televidente, con Providencia o algo así, no recuerdo ahora su nombre, no preciso. Creo que fue Providencia que me dijiste. Providencia, en el supermercado, en un supermercado me encontré y me dijo, no me pierdo, yo soy su fan número 1, más que fan de nosotros, es de los contenidos preparados como siempre con tanto cariño y consideración para todos ustedes. Bueno, un saludo para ella, gracias por seguirnos, estamos a la orden para cualquier sugerencia de temas que quiera escuchar y nosotras aquí abiertas a complacerla. Tati, esta semana y la pasada se realizaron aquí en el país 2 actividades importantes, interesantes, de evaluación de lo que han sido estos 3 años de pandemia que hemos estado viviendo en el mundo y en República Dominicana, que no es ajena a nada de esto. Y se hicieron evaluaciones, un poco ver las lecciones aprendidas, qué se aprendió de esta pandemia, de cara a estar preparado para cualquier otra situación de salud, de emergencia sanitaria que pueda presentarnos. Así es. Una se hizo bajo la iniciativa del periódico Listín Diario, y la otra fue del Ministerio de Salud Pública, y las dos concluyeron realmente que República Dominicana tiene grandes lecciones que exhibir y que realmente dentro de todo lo que cabe, lamentablemente siempre hay muertes, pero que terminamos airosos un poco de todo, del manejo de esta pandemia. Todo esto a propósito de que el pasado día 19 se cumplieron 3 años del cierre del país prácticamente. Del cierre del país, pero el día 1 de marzo. Y el día 1 de marzo, que ya lo vimos también. 3 pues, años de haberse diagnosticado ese primer caso importado. Bueno, la gente lo recuerda, nuestro famoso italiano. Así es, Pasqualini. Pasqualini. Entonces, pues sí, grandes lecciones. Yo tuve la oportunidad de ver algunas porque fueron 2 actividades similares. Una de la perspectiva del mismo gobierno que se autoevaluó. A mí lo único que me hizo un poquito de ruido es que te evalúa tú mismo. A veces es necesario ver una parte crítica de alguien que sea capaz de evaluarte a ti mismo, también. Pero bueno revisar las grandes lecciones aprendidas. El gobierno decía en su simposio, porque el que fue auspiciado por el Listín fue un foro, y el gobierno hizo una especie de simposio. Y ellos hablaban de la transparencia con que se manejó la compra de vacunas. No vi los aspectos negativos de todo eso, solamente vi los aspectos positivos, y en una evaluación hay aspectos negativos y aspectos positivos. Claro. Por ejemplo, vi también que se soslayó una pandemia que la trataron 2 gobiernos, fue tratada por 2 gobiernos distintos, solamente vi la evaluación de un gobierno, y la verdad que la primera parte de la pandemia de COVID-19 se la guamió, como decimos los dominicanos, el gobierno encabezado por el expresidente Danilo Medina, por el PLD y por el exministro Sánchez Cárdenas. Destacamos también que además de la DICON, en ese momento DICON, el periodista Carlos Suero le tocó junto con el ministro Sánchez Cárdenas y ahora con el ministro Daniel Rivera, guamiarse la parte de comunicación. Sí, la verdad que ha estado en todo el transcurrir de la pandemia, sí hubo enseñanzas, por ejemplo, se tomó en cuenta y entre especialistas que estuvieron hablando del tema se destacó esa medida donde se sacaron de los hospitales a todos los médicos que tenían más de 60 años, y decían algunos especialistas que se quedaron, sobre todo los directores de centros de salud públicos y privados, que no fue una buena decisión porque los centros de salud quedaron vacíos. A la merced de... sí, entonces que la lucha realmente de esa primera línea estuvo en manos de muy poco personal de salud, y las secuelas, sobre todo emocionales, que vivió ese personal, que le tocó trabajar horas extras para poder atender la cantidad de pacientes que llegaban en ese momento, pues ahora está pasando factura. Con eso, y finalmente que nos están diciendo que nos vayamos a pausa, hay que decir también que si bien hubo mucho comercio durante la pandemia, también hubo mucho sacrificio por parte del personal médico, del personal sanitario, no médico, el personal sanitario, médicos, enfermeras, laboratoristas, que
hicieron todo por controlar esta pandemia, buenos diagnósticos y oportunos, que es importante en salud, y la atención sanitaria en nuestras unidades de cuidados intensivos y camas regulares. Y parece que ya este año por fin nos acercamos a que la Organización Mundial de la Salud ya quite el alerta de pandemia y que podamos pasar quizá a endemia con el COVID-19. Con este comentario, Tati, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestros invitados de la tarde. Regresamos. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con todo el desarrollo de 2x3 en salud. Vamos a pedirle que no se nos vayan de la pantalla, que no se quiten de ahí, porque hoy vamos a tener un verdadero manjar de ciencias forenses. Para eso tenemos con nosotros a los doctores Cándido Jiménez y Jairo Medrano. Ellos son directivos, ambos son forenses, y directivos de la Sociedad Dominicana de Medicina Forense. Muy buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la invitación a este medio de comunicación masivo, en lo cual va a permitir que realmente algunos conocimientos, algunos conceptos pueda el pueblo general, la ciudadanía, la población enterarse de algunas dudas que tiene al respecto en el área de la salud. Porque lamentablemente la gente nada más piensa en médico forense, medicina forense, cuando ocurre una situación lamentable. Alguna desgracia. Sí, y necesita de ese servicio, pero generalmente la persona no conoce mucho de lo que hace esta especialidad médica. Así que bienvenidos y gracias. Cándido es el presidente de la sociedad y Jairo es jurídico. Sí, asesor legal. Asesor legal de la sociedad y futuro presidente, creo yo, ¿verdad? ¿Y qué les parece? Vamos a esperar. ¿Y qué les parece a ustedes si comenzamos? Hace alrededor de un mes hubo un caso que estremeció al país, que fue el caso de la jovencita Richel. Esmeralda Richel en Higüey. Ese caso vuelve y pone sobre el tapete, aunque es un asunto de todos los días, la medicina legal, la medicina forense en la República Dominicana. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a comenzar por una pregunta que la gente puede hacer con frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre el Instituto Nacional de Medicina Forense, que es el INASIF, ¿verdad?, y el Instituto de Patología Forense y el INASIF? Y el INASIF. Instituto Nacional el que está al lado del Heriberto Peter, que es el Sergio Sarita Valdés. Sí, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Agradecer la invitación a su programa, como bien dijo el maestro, pues un programa que tiene mucho tiempo en los medios de comunicación, pero también tiene muchos seguidores, porque muchas personas pueden sentarse en sus televisores, pueden comparecer a dicho programa para poder aprender y para poder interactuar y a la vez enriquecer los conocimientos. Esa es la idea del programa, es educativo. Educativo, un programa 100% educativo, y para eso estamos nosotros acá. Pues la diferencia de los dos institutos es que lo primero es que el Instituto Nacional de Patología Dr. Sergio Sarita Valdés es ahí donde nace la escuela de medicina forense en República Dominicana. ¿Esa es la única escuela que tenemos? Es la única escuela en República Dominicana, y posteriormente a esto, pues entonces se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es en donde se agrupan, se conglomeran todos aquellos departamentos investigativos que son soporte de la justicia para República Dominicana. Pero a través de los tiempos, pues entonces hubo una resolución en donde separó los roles de cada institución, dígase, del Instituto de Patología Dr. Sergio Sarita Valdés y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es el INASIF, que es avalado por la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el Instituto de Patología es avalado por Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública específicamente se desprende del Viceministerio de Calidad. De calidad. Perdón, ¿el INASIF no tiene nada que ver con salud pública? No tiene que ver nada. Solamente con la Procuraduría. Somos dependencia de la Procuraduría General de la República, y como le dije bien, somos soporte de la justicia. Exactamente. Cuando de repente se quiere investigar algunas huellas digitales, algunas falsificaciones, toxicología, pues departamento de drogas, que se quiere avalar para dar soporte a algún documento legal que emana del Ministerio Público. ¿Cuáles autopsias o necropsias están a cargo del INASIF y cuáles están a cargo del Instituto de Patología Forense Sergio Sarita Valdés?
Bueno, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses se encarga de las muertes violentas. Cuando les hablo de las muertes violentas, pues son aquellas muertes que son ocurridas en hechos, como bien dice su nombre, hechos violentos. Dígase, armas de fuego, heridas por armas blancas, ahorcaduras, ahogamiento, intoxicaciones, accidentes de tránsito. Pues entonces ahí el médico legista forense entra en acción. Y ya cuando se tratan de muertes muertes que están contenidas en la ley 136-80, dígase muertes maternas, abortos, privados de libertad, muertes súbitas, muertes de vigilancia epidemiológica, pues entonces ya esas son las que encasillan directamente al Instituto de Patología Dr. Sergio Sarita Cuando Valdés. una persona muere en su casa, ya un adulto mayor, vamos a decirlo así, que ¿a quién le corresponde esa? Esa le corresponde específicamente a Salud Pública, pero en vista de que Salud Pública no tiene médicos legistas que hagan el trabajo, pues entonces el INASIF se encarga de dar las certificaciones. ¿Cuál es la diferencia, doctor Cándido? Al doctor Medrano, no, al doctor Cándido Jiménez. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre el médico legista y el forense? ¿Es un tema semántico o es un tema de término o hay una diferencia? No. Primeramente, mire, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que es la medicina forense? O sea, la medicina forense es una área, una rama de la medicina que aporta los conocimientos, los conceptos que ayudan a la administración de justicia. ¿Aportando qué? Elementos probatorios, lo que nosotros llamamos como evidencias. Entonces ahí viene la necesidad, la sed de la persona siempre de pedir justicia, reclamar algo, querer saber qué, cómo, cuándo, dónde pasó. Qué pasó, por qué pasó, ¿verdad? Exactamente. Entonces esta es una de las áreas que no es porque sea la de nosotros, y no es porque seamos de los pioneros en esta área, de que realmente la defendamos así, o sea, y le traemos los conocimientos, los conceptos necesarios a la población. Todo el mundo quiere saber qué pasó, primeramente. Cuando alguien, primeramente, recibe una comunicación, falleció alguien, está sin vida el cuerpo, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Sí, es verdad, esa es la primera pregunta a veces. Óigame, antes de la persona establecer dónde va a ser el velatorio, están los parientes si están fuera, dónde está, no. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Esa respuesta es la que ustedes dan. No. O sea, le estoy diciendo que ante esa pregunta, nosotros lo que hacemos es que ayudamos a la administración de justicia, aportando. Ustedes esclarecen qué pasó. Es correcto. Nosotros esclarecemos. ¿Pero cómo lo hacemos? Realmente con elementos probatorios. Luego de su evaluación, entonces tenemos que hacer lo que se llama un documento y eso es una evidencia. ¿Pero es lo mismo el forense que el legista? No. No. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros que estamos titulados, igual que los otros colegas que están en ejercicio, los pocos y los que no están, cursamos lo que se llama un programa de residencias médicas. Un programa de residencias médicas que dura 4 años. Entonces, ¿es una especialidad en medicina? Correctamente, es una especialidad, un posgrado. Ustedes primero son médicos. Sí. Correctamente. Entonces después se establece un concurso de oposición, como ahora ha ocurrido los concursos para las plazas nuevas que vienen. El examen único de residencia. Correctamente, el examen único. Entonces después que aprueba ese examen, aprueba una serie de requisitos, entrevistas, documentaciones del lugar. Entonces puede entrar al programa de residencias médicas, que son 4 años. Doctor Jairo, ¿qué les motiva a ustedes, como médicos forenses, ya que son, a cuando van a iniciarse, a preferir trabajar con la muerte en vez de trabajar con la vida? ¿Cuál es la motivación? Lo que pasa es que la medicina forense, como toda carrera, es vocación, vocación de servicio. Yo todo el tiempo supe que quería ser médico forense desde niño, porque nazco en un hogar que mi madre es licenciada en enfermería, pues entonces siempre los padres quieren, los padres que están ligados al área de la salud siempre quieren tener un hijo médico. Le gustaría, sí. Pero el sueño de mi madre no era que yo fuera forense, era que yo fuera ginecólogo obstetra, pero desde muy niño fui muy apegado, porque yo ponía inyecciones a los animalitos y yo maté muchos perritos en la casa. Pensando que lo iba a hacer bien, porque tenía deseos de ser médico, pero desde muy pequeño sentía
sentía esa vocación. Y ya cuando fui creciendo, que fui entendiendo más a fondo la medicina, pues entonces me fui acercando más a la medicina forense. Usted sabe que los pueblos, no soy de Santo Domingo, soy de San Pedro de Macorís, en los pueblos específicamente en los sectores de escasos recursos, siempre alguien que esté ligado a la salud, pues lo buscan para que, como dice la gente, para que prepare el muerto, el cadáver. Y siempre buscaba en el sector a mi mamá y yo iba con ella. Yo le daba las inyecciones conjuntamente con la formulina para formulizar los cuerpos. Yo le pasaba los algodones y ya cuando mami no podía, pues entonces ese rol yo lo fui asumiendo. Y a medida que fue pasando el tiempo, entonces entendía que sí era lo que yo quería hacer. Ya entonces comencé a ver películas, comencé a ver series y ya mi mentalidad se fue enfocando y fui entendiendo, fue comenzando a buscar libros y ahí fue cuando comencé a descubrir. Y cuando comencé a ver los medios de comunicaciones, que el doctor Sarita, que patología, que esto, y fui introduciéndome más a fondo, pues entonces ahí ya cuando tuve conocimiento, pues concursé por la especialidad y entendí que era lo que me gustaba. Doctores, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa. Ustedes que tienen ese vínculo tan cerca con la persona ya fallecida, ¿cómo ven la muerte? ¿Cómo la visualizan? Pero nos van a responder esa pregunta luego de esta pausa. Regresamos. Okay. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con los doctores Cándido Jiménez y Jairo Medrano. Ellos son médicos forenses, especialistas en medicina forenses, y yo le preguntaba, ¿cómo ve un médico forense la muerte? Porque usted lo decía, doctor Jairo, desde niño acompañaba a su madre en esas labores de preparación de cadáveres. ¿Se familiariza, la ve como algo más natural? Porque sé que la población general quizás tiene cierto temor a la muerte. Sí, temor a eso. Aunque parezca un tanto contraproducente, pero yo veo la muerte como algo normal, a pesar de que hay casos en los cuales yo me identifico con ellos. Pero tomando en cuenta que dentro de la medicina forense nosotros también somos humanos. Exacto. Y también tenemos sentimientos. No es lo mismo usted ir a hacer un levantamiento de una persona que usted no conozca a una persona muy allegada a usted. Cuando me toca a mí cargar la cruz a un familiar, un conocido, a un pariente cercano, pues entonces ya ahí viene la parte emocional, la parte sensible, y créame que no es lo mismo usted hacerla, a pesar de que tenemos que siempre hay un respeto, ¿verdad? Sí, exactamente, tenemos que poner una coraza de despegar el sentimiento y entonces actuar ante el papel de médico legista forense. ¿Pero les impacta la muerte a ustedes? Hay muertes que sí, que muertes que impactan. Muertes que llegan, miren, el día de ayer yo estuve de servicio y yo realicé un levantamiento de un accidente de tránsito de un joven que apenas con 24 años de edad, él iba rumbo a su trabajo, él es docente del Colegio Adventista Metropolitano, y justamente frente a frente a la Universidad Católica, él venía en la ciclovía y una persona iba a entrar a la universidad en un vehículo y lo impactó. Créame que cuando yo vi a ese joven y cuando pude adentrarme en él y comencé a revisar sus documentos y vi que era un joven tan organizado, lo veía con sus divisiones, qué tenía que dar de diezmo, qué tenía que hacer, tenía la planificación de diciembre de su boda. Óigame, eso me impactó y yo tuve que sentarme en el vehículo y se me salieron las lágrimas. Sí, por supuesto. Porque ya es una parte emocional que usted dice, wow. La parte humana nunca debe perderse. La parte humana llega, pero ya en ese momento yo dije, bueno, ya, actitud, porque tengo que entrar en el papel de médico forense porque tengo que hacer el trabajo. Bueno, nosotros no ha pasado como periodistas, que a veces cubrimos casos que salimos a llorar fuera un ratito y volvemos, pero tenemos que hacer el trabajo. Así es. Y es así. Se nos había quedado de un segmento ante el segmento anterior, doctor Jiménez, volver a la diferencia entre el médico legista y el médico forense. ¿Nos puede establecer la diferencia? ¿Cuál es el rol de uno y el del otro? Sí, ya habíamos establecido el médico forense, realmente que somos nosotros. ¿El legista entonces qué es? Entonces, el médico legista, que realmente hay que agradecerle las labores que han realizado en las 32 provincias por años, es un médico con una preparación técnica, que realmente los orientamos nosotros en cursos, talleres, y entonces comienza a realizar el trabajo. Siempre quedamos entonces como consultor de esos médicos. Doctor, vamos a hablar de recursos humanos. Sabemos que la gente se desespera a veces cuando necesita que un médico forense vaya a levantar un cadáver. Vamos a hablar de la cantidad de especialistas que tenemos en República Dominicana.
tanto de medicina legal, ustedes que hacen esa labor legal, paralegal, y el forense, el que hace el técnico, como dice usted, ¿de qué cantidad de personal especializado contamos en República Dominicana? Bueno, médico forense egresado hasta ahora de la escuela de residencia, como establecía el colega, la única que tenemos aquí en el país, 150. Para los 12, 13, 14 millones de habitantes, si lo dividimos, quedamos en 800,000 por uno. Ahora bien, en el día de ayer yo estuve consultando con una amiga de otros lugares, específicamente en Barcelona, España. Ella me dice que ellos son 190 forenses en Barcelona para 7 millones de habitantes. Que entonces le hice una división técnica y equivale como a 2.000 y algo, 2.100, 2.200 personas por un forense en Barcelona, España. Exactamente. O sea que está un poquitico, como decimos en los pueblos, la persona está un poquitico más acoplado, un poco más cercano. No es lo mismo 2.100, 2.200 personas a 800,000 por uno. Entonces, por esa razón, es que la población puede tener el conocimiento, el concepto de que hay que esperar mucho, muchísimo, horas y horas, por la cantidad que realmente uno para 800,000 personas. Entonces, en ese establecimiento es lamentable que la mayoría se dedique a otras actividades. ¿Pero por qué no están siendo contratados? ¿No hay incentivos económicos para, valga la redundancia, para incentivar a la gente a estudiar medicina forense? Mire, por motivación, hay muchos motivados, pero cuando llega la realidad se desmotivan. ¿Cómo ha sucedido? Nos estaba comentando una colega. Ella es egresada el año pasado del programa de residencia y así mismo escribió, wow, Dios mío, durar 4 años preparándome para servir al pueblo, a la sociedad dominicana y estar en mi casa haciendo quehaceres domésticos, atendiendo a la niña. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una situación que tenemos años, décadas solicitando mayores condiciones, mayores recursos humanos empleados, porque hay recursos humanos preparados. Y que se sepa, es bueno que la ciudadanía sepa que todo el pueblo que sigue estos medios, que tenemos 150 profesionales que están preparados, capacitados, adecuados para rendir como profesional al pueblo dominicano. ¿Y cuántos están empleados de esos, doctor? Aproximadamente equivale a un 30%. El 70% está desempleado y hacen otras cosas. Sí, recientemente ellos fueron al periódico y yo escribía de que muchos están hasta haciendo la labor de taxistas porque no lo nombran y ustedes narraban también otras situaciones. ¿En qué se están empleando los médicos forenses al ver que no se le nombra en las instituciones? Bueno, es un tema que siempre ha existido, pero no se le pone carácter y yo entiendo que quienes nos anteceden forman parte del atraso que tiene la medicina forense y duele decirlo porque es la especialidad que el doctor y yo realizamos y la especialidad que la hacemos de corazón y por vocación. Pero duele porque no es justo, como bien decía el maestro, no es justo que usted dure 4 años en una formación de especialidad y que cuando usted termine pues usted tenga que ir a su hogar. Da pena porque en días atrás Salud Pública publicó concursos y plazas disponibles para hospitales. Y oh sorpresa, medicina forense no existe para salud pública. Entonces, si no existe en la empleomanía, entonces ¿para qué existe la escuela? Pero no, en ese caso no es la Procuraduría General de la República la que debe emplear a esos médicos. Deberían emplearlo tanto Procuraduría como salud pública, porque saber vamos, todos los hospitales deben tener médicos forenses. Todos. Y tenemos 190 hospitales. Sin embargo, nosotros en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, apenas habemos médicos en 5 o 6 hospitales del Gran Santo Domingo, que también puede Salud Pública abrir plazas para que los médicos forenses sean aquellos que tomen acción ante muertes maternas, muertes pediátricas, muertes infantiles. Los hospitales de residencias médicas, hospitales generales, de medicina general, pues entonces ahí están, para que el médico forense haga un trabajo, haga una labor. Y sobre todo donde hay muertes infecciosas constantemente en nuestro país, de vigilancia epidemiológica. Que debe ser monitorizada y debe ser específicamente manejada por el médico forense para que haga una auditoría y haga un buen manejo de la misma. Veo que ustedes comenzaron y que están yendo a medios de comunicación y visibilizando el problema.
Pero ¿han hecho contacto ustedes, digamos, con el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, con la procuradora doctora Miriam Germán? Porque los temas no es solamente denunciarlo, hay que hacer las gestiones también. ¿Qué está haciendo la Sociedad Dominicana de Medicina Forense para lograr la inserción de esa cantidad de médicos desempleados? Lo primero que estamos haciendo, porque realmente esto es una situación, como establecía el colega, de décadas, de años atrás, años que se reclamaron, llegamos a visitar a los encargados de esos estamentos que usted establece, y llegamos a realizar reuniones, pero todo se quedó en papeles y se quedó en la mesa. Entonces, hemos comenzado a formalizar por los medios de comunicación como este, porque sabemos, reconocemos que el mensaje le llega. Entonces, para cuando le toquemos la puerta, estén un poco más sensibles. Pero ustedes se han comunicado, han enviado cartas a esas instancias, como dice Altagracia. O pedir citas. O pedir citas, se han reunido. No, en esta ocasión no, pero en los periodos anteriores nos reunimos. Entonces, al notar realmente que no había respuesta, entonces hicimos como muchas veces ocurre, pues entonces vamos a cambiar la metodología, vámonos con los medios de comunicación, que es un poder. ¿Se llama eso? Cambiar de estrategia. Correcto, cambiamos la estrategia porque, óigame, por reuniones, por citas, por reencuentros, todas las realizamos. Porque a ustedes les pasa, doctor, lo que le pasa a los bomberos, que solo son importantes cuando hay fuego. Excelente. Es correcto. Es correcto. Bueno, vámonos a una pausa, regresamos en breve para que hablemos un poquito, doctor. Cuando ustedes les llega, o sea, hacen el levantamiento de un cadáver, ¿qué ven? ¿Qué buscan en esa escena del crimen primero? Y luego cuando ya llegan al instituto, que empiezan a trabajar, ¿qué busca el médico forense? ¿Qué escribe? ¿Qué nota? ¿Qué debe tomar en cuenta para llegar al final a la conclusión de que falleció esta persona? Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos con nuestros dos invitados de lujo esta tarde, los doctores Cándido Jiménez y Jairon Medrano, directivos de la Sociedad Dominicana de Medicina Forense. Vámonos con el doctor Medrano. Dori dejaba la pregunta de un poco el protocolo. ¿Qué yo busco en una escena del crimen? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando ustedes le notifican? ¿Y quién le notifica, añadiría yo, doctor? Bien, ante un evento, un caso, podríamos poner el ejemplo de un caso violento, pues entonces... El caso de Esmeralda, quienes tienen contacto directamente con nosotros es el operador de homicidio, que conjuntamente con el sistema 911, que tiene una parte, una división, que se encarga de monitorizar a nivel nacional las muertes de todo tipo, pero en este caso, como nos estamos hablando, nos referimos específicamente a la escena de crimen, pues entonces nosotros tenemos un protocolo de manejo. A ese, perdón, doctor, a ese monitor que monitorea esas muertes, ¿le llegan llamadas del pueblo o muchas veces le llega llamadas de ciudadanos, otras veces ellos la monitorizan instantáneamente, porque como tienen el sistema de cámara sincronizada a nivel nacional, pues entonces tienen control de todo lo que pasa en el país, pero regularmente siempre dan voz de alarma, voz de alerta, ciudadanos. Pues entonces nosotros vamos al lugar conjuntamente con un documento llamado levantamiento de cadáver. En ese levantamiento de cadáver está registrado todo lo que son los datos personales, todo lo que orienta o todo lo que identifica específicamente la persona en cuestión. Perfecto. Y conjuntamente con esto, pues un sinnúmero de pedimentos que nosotros transcribimos y recolectamos casi el 100%. ¿Qué buscamos con esto? En la escena de crimen nosotros lo que buscamos es tratar de datar o de editar todo cuanto ocurre en el lugar del hecho, que no se nos escape nada, aunque siempre se escapa algo, pero tratamos de recolectar la mayor cantidad de evidencias o elementos que nos puedan soportar o sustentar básicamente lo que pasó en el lugar, para luego entonces embalarlo conjuntamente con este documento a la segunda parte, que es donde nuestros otros compañeros hacen el procedimiento de necropsia o autopsia. Entonces ya con este soporte que ellos tienen en la mano, pues entonces nosotros estamos colaborando con más de un 60-70% para ellos poder llegar a un diagnóstico presuntivo o definitivo del lugar, tomando en cuenta que existen los casos preliminares, que fue lo que pasó con el caso de la jovencita de Higüey, que la población no maneja. En cualquier lugar del mundo
puede existir un preliminar, porque está sujeto, recuerden, que quién es quien persigue la víctima o el victimario, es el Ministerio Público. Entonces hay un código penal que el Ministerio Público tiene que llevarlo a cabo. Usted no puede tener detenido a una persona por más de 48 horas si no tiene unas pruebas para poder someterlo ante el juez. Pero hay unas preguntas. Nosotros los periodistas trabajamos en base a 5 o 6 preguntas básicas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Ustedes tienen un protocolo, por ejemplo, el caso de la joven Esmeralda, tan discutido y tan mal informado y tan de todo en el país. Cuando usted llega a una escena de ese tipo, usted le llega como decían los nobles periodistas, el cadáver de un muerto. A usted le llega un cadáver. O sea, ¿qué usted se pregunta cuando usted llega a esa escena, como decía Doris? O sea, cosas que no le deben faltar. Usted bien lo dijo. Nosotros nos preguntamos qué, cómo, cuándo, dónde. Usan las porque preguntas son cuestionantes que están ahí y que son cuestionantes que tienen que llenarse. Y es lo que yo le dije. En la primera parte, nosotros buscamos qué, cómo, cuándo, dónde y todo concerniente todo lo que está al alrededor cuerpo, ahí. que son preguntas que están registradas en el mismo levantamiento del cuerpo. Perfecto. Por lo que todas esas partes nosotros tratamos de llenarla, apegados bien a los principios y a lo que encontramos, para que ya cuando el cadáver llegue a patología, llegue al lugar en donde se realiza específicamente el procedimiento de necropsia, pues entonces ya los compañeros estén avanzados con cada una de esas cuestionantes. ¿Y qué hacen ellos? Entonces, nosotros lo que externamente encontramos, pues entonces ellos lo que hacen es que corroboran, verifican, certifican y buscan. Entonces, ¿qué hacen? Lo que ellos encuentran, pues entonces lo concatenan con lo que también nosotros concatenamos y hacen un cruce y le dan soporte, la parte macroscópica con la parte microscópica. ¿Cuántos forenses participan en un caso? Es decir, uno hace el levantamiento y después hay un equipo cuando llega el cadáver al instituto, al centro donde ustedes operan, a la entidad donde ustedes operan. ¿Cómo se hace esa parte? Sí, bien. El levantamiento lo hace un médico legista forense. Ahora bien, ya cuando va al lugar, pues hay un cuerpo de médicos, de 4, 5, 6 médicos, que son quienes reciben el cadáver y entonces comienzan a hacer el procedimiento de autopsia, tomando en cuenta que dentro del mismo procedimiento de autopsia, pues entonces hay colegas que tienen que hacer las fotos, porque el médico forense habla por informe, por lo que tiene que sustentar las escrituras con las imágenes, porque hay que dar un soporte ilustrado. ¿Las imágenes las toman ustedes mismos o van acompañados de otros? Las imágenes las tomamos los médicos forenses porque la escuela Esa es la evidencia. se nos enseña también a tomar fotos, a tomar imágenes, porque es como le dije, un médico forense que no ande con una cámara o que no tenga una imagen, pues entonces no puede ser visual, como un nada músico sin un instrumento. Perfecto, porque no puede ser nada más lo que yo me acuerde, visual. Que esa es la llamada evidencia, o sea, usted tiene una evidencia ahí de... Es correcto eso. Y eso es lo que se llama hoy día medicina también basada en evidencia. Medicina basada en evidencia, que es el soporte, es el sostén y es el significado 100% básico de la medicina forense. Doctor, ¿qué promedio de llamadas o de casos están recibiendo ustedes en el INASIF? Un promedio diario, podríamos decir, o mensual, no sé cómo será, cómo lo manejan. Todo es por temporada, porque hay temporadas que disminuyen las muertes y hay otras que aumentan, tomando en cuenta que las muertes naturales siempre existen. Y es como le dije, al tener el tranque de salud pública que no certifican en los hospitales, que no quieren certificar en las casas, pues entonces INASIF ha tenido que asumir esa parte, ha tenido que cubrir con ese rol, porque definitivamente no puedo dejar un cuerpo en una casa porque se va a descomponer. ¿Y qué va a pasar con la ciudadanía? Pues entonces nos vamos a contaminar todos. Ahora bien, hay situaciones, hay circunstancias en donde aumentan la casuística. Casuística aumenta, podríamos decir, los fines de semana. No es lo mismo un martes a jueves que un viernes a lunes. Donde hay alcohol los fines de semana. Porque en los viernes, exactamente, aumenta el alcohol, aumenta el movimiento en la calle, las personas están trabajando, pues entonces se van a balnearios, van a lugares de expendio de bebidas alcohólicas. ¿Y qué es lo que hace el alcohol? El alcohol altera tanto el sistema nervioso central. Si usted está conduciendo, aumenta de velocidad. Si de repente usted está en un lugar de expendio de bebida alcohólica, que por eso es que hay muchas muertes en juventud de muerte violenta, pues entonces el alcohol altera emocionalmente, altera el sistema nervioso central conjuntamente con la ingesta de los humos, con la música alta, pues entonces ahí, ¿qué es lo que viene? Viene una desaceleración. Y cuando hay aceleramiento, pues entonces entra la violencia. Doctor Jiménez, hay unos protocolos establecidos para diferenciar una herida de arma de fuego, una herida por arma blanca, y cómo determinan, son 2 preguntas a la vez que se la pueden repartir, ¿cómo determinan ustedes el por qué
que también está el porqué de una muerte violenta, por ejemplo, si es a través de informes de los familiares, de los relacionados, de la comunidad, son dos preguntas distintas. Básicamente eso tiene su característica. O sea, las heridas de arma de fuego tienen una característica específica. Y aún existiera una duda, existen unos protocolos para hacer estudios y certificar mediante estudio histológico, estudio también de una colorimetría, estudio de los elementos que se encuentran en la piel, en dado caso en la ropa. O sea, hay cierto protocolo para estudiar la característica de una herida de arma de fuego, si existiese la duda. Pero es clara, es evidente. Con un entrenamiento como lo que realizamos realmente es evidente y es fácil de conocer para los peritos, para los expertos. Y claro está, las armas blancas también tienen su característica específica. ¿Envenenamiento, por ejemplo? Bueno, ya ahí entran otros tipos de estudios. Ya entra otro estudio y además de eso, todo debe estar acompañado de un estudio de serología. Y como bien usted establecía, la versión del hecho ayuda bastante. ¿Toxicología, por ejemplo, interviene? También. Interviene en todo eso. Ya. Lo serológico, lo toxicológico, las evidencias digital, las evidencias de imagen, como bien establecida. Todos esos factores van estableciéndose para hacer lo que se llama un protocolo, para establecer y concluir. Para ser completo tiene que contar con todos esos elementos y el testimonio oral o la versión del hecho. Doctor, ¿y qué tiempo se puede tardar para que la gente ya tenga ese resultado final? Nos vamos a ir a una pausa, usted no lo va a responder ahora, porque a veces la gente dice, no, hace un mes que le hicieron la autopsia y todavía no sabemos qué fue lo que pasó. ¿Por qué se tardan tanto y cuáles elementos influyen en todo esto? Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con nuestros invitados de esta tarde, los directivos de la Sociedad Dominicana de Medicina Forense, el doctor Medrano. Doris dejaba la pregunta en el aire de el tiempo que se toma. ¿Y por qué la gente se queja para dar un resultado? ¿Por qué la gente se queja tanto? Y al final me va a responder también cómo consiguen ustedes el porqué de una muerte. Primero es esta parte del tiempo, que la gente se queja, mire que tengo un mes completo esperando un resultado. ¿Por qué se tarda tanto? Bueno, existen, como yo le estuve diciendo, existen protocolos y existen manejos de alguna cosa dentro de la institución y es que cada evaluación o cada cosa que se pide, pues tiene su tiempo de espera, porque nosotros hacemos un trabajo científico, por lo que a veces la población no logra entender que para hacer una buena investigación, para hacer un buen informe, pues hay que hacer una muy buena investigación. Entonces hay estudios complementarios que no es de 12 a 24 horas, que hay estudios que duran meses. Y puedo extrapolarlo a casos de muy altos perfiles a nivel mundial. Un caso de esto es el caso de la autopsia de Michael Jackson. Todavía nadie sabe cuál fue la causa directa de la muerte de Michael Jackson y hace cuántos años de esto. Hace muchos años. Sin embargo, todavía el tribunal no cuestiona a los forenses. El caso de O.J. Simpson. El caso de O.J. Simpson, que desde que yo tengo uso de razón, yo estoy escuchando este caso y aún no ha concluido. Exacto. Pero ¿y la presión mediática para abundar, para que abunden sus respuestas? Doctor, usted no tiene hoy día que todo está expuesto, a la vida privada de la gente, todo. ¿Cómo actúa esa presión mediática para una respuesta rápida, yéndonos a la pregunta de Doris? Doctor. Lo que pasa es realmente... Porque todo el mundo hasta en las redes sociales exige rápidamente una respuesta de todo. La respuesta sería lo siguiente, hay que esperar, los casos están en estudio, hay que complementar ciertas informaciones, como conversábamos en el segmento anterior, toxicología, serología, estudio de imágenes, versión del hecho, interrogatorios, todo eso son complementos realmente. Entonces, cuando nos desesperamos y trabajamos bajo presión, hay problemas. Exactamente. Hay problemas porque esto, recuerden en principio lo mencionaba, ¿qué es lo que es la medicina forense? Ayuda, proporciona evidencia y a la administración de justicia. Entonces, si estamos bajo presión, no podemos aportar los elementos necesarios, las pruebas denominadas las evidencias necesarias
a la Administración de Justicia. Eso podría llevar inclusive a dar un resultado erróneo que claro condene que a una persona de manera inocente, ¿no? Que claro que sí, a tribunales. claro que sí, claro que sí. Miren, precisamente en las manos, en la actividad docente, yo soy el coordinador del área forense, yo tengo un estudio aquí de 10 años de investigación de feminicidios. Entonces, aquí están etiquetados, aquí están, pero mire qué tiempo, 10 años, haciendo casos, haciendo estudios de feminicidio, donde realmente se puede evidenciar los días, las horas, además de las situaciones de violencia, las situaciones intrafamiliares. O sea, hay un día más específico, hay una hora más específica, existe un patrón que en las universidades se le ha comentado a los jóvenes y a los colegas, óyeme, pero ese patrón, igual que lo que se llama la ley de la serie, pero eso es en base a que la ley de la serie, decimos nosotros. O sea, la ley de la serie es que cuando ocurre uno de los casos violentos, ocurren más violentos. Sí, pero, sí, doctor, y cuando ocurre uno de los feminicidios, hay más feminicidios. Además de que en las fechas festivas hay una tendencia mayor, porque ya ustedes lo mencionaban, como investigadores periodísticos, de que hay unos días más propensos a consumir ciertas situaciones, además de los problemas intrafamiliares, los problemas que hay de violencia de género. Entonces, el alcohol es un detonante, además de otras pero cosas. doctor, nosotros no vamos a tener tiempo en el programa porque estamos llegando al último segmento, la parte final, pero ese estudio que usted tiene en la mano, sí es importante darlo a conocer, no solamente a los medios de comunicación, sino a los sectores que toman decisiones, porque eso es una herramienta de trabajo para los que toman decisiones. Por ejemplo, el alcohol los fines de semana. Sé que el alcohol es un tema fuerte en este país. Es correcto. El alcohol los fines de semana. ¿Cómo se generan? El doctor Luis Vergés ha hecho mucho trabajo en ese sentido. ¿Cómo se generan? ¿Cómo se llega a la violencia? ¿Cómo se llega a un feminicidio? Eso es y esto ya no es una pregunta, sino una sugerencia para que eso se dé a conocer, si ustedes no lo han tramitado a las autoridades correspondientes, para la formulación de políticas públicas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos ya del programa, pero sabemos que ustedes tienen todavía la inquietud de que necesitan que se nombre más personal y dicen que han acudido a las diferentes instancias, doctor, así que le dejamos estos minutos para hacer sus reflexiones en ese sentido. Sí, cómo no. Lo que deseamos, necesitamos, solicitamos nuevamente es esa esperada entrevista con el señor presidente Luis Abinader. ¿Por qué razón? Porque podemos explicarle y realmente que reconozca la necesidad de base, porque es que tenemos décadas tratando, décadas visitando y no tenemos respuesta. Y es lamentable lo que nosotros establecemos, que luego que el Estado invierte 4 años, o sea, el Estado invirtió en mí 4 años, No me pagó, suelten en banda. entonces no me colocan en una posición para desarrollarse como establecida. Son 150 profesionales que están preparados, capacitados para dar un servicio a la ciudadanía dominicana, para aportar sus conocimientos. 150 que tenemos preparados para rendir una labor profesional al pueblo dominicano. Entonces, que se necesita esa labor, o sea, es necesaria. Aquí hay una reforma policial en cierne también, que de repente pueden conectar un tema con el otro a propósito de la reforma Pienso policial. que sí, ¿no? Mi llamado es que, es breve y es corto, es que los médicos forenses aún siguen en espera y tienen esperanza de ser integrados al sistema laboral de República Dominicana. Y como les dije en un instante, todavía hay médicos forenses que están en sus casas, hay damas que tienen hijos y que están haciendo trabajo de ama de casa, hay compañeros que tienen que salir a supermercados a buscar trabajo de cajero, hay compañeros que tienen que salir a hacer Uber, hay compañeros que están haciendo bisutería, hay compañeras que están haciendo manualidades en su casa con una vitrina y vendiéndolo. No es que ningún trabajo lo es entendemos, malo. Ahora bien, el contexto. si un médico forense se formó para tener una fuente de empleo, pues entonces el Estado tiene que ser responsable, como bien dijo el maestro. Si usted me forma, si usted invierte en mí, pues entonces siga aportando a mí para yo poder aportar a República Dominicana, que los médicos forenses del país pues necesitan integrarse al mercado laboral. Bueno, señores, doctores Jairo Medrano y el doctor Cándido Jiménez, agradecerles haberse tomado este tiempo
y decirles que este programa 2x3 en salud, especializado justamente en la temática de salud, va a estar a la disposición de ustedes. Yo les sugiero y les sugerimos como programa que hagan su cita, que no se lo dejen solamente a los medios de comunicación, hagan su gestión porque este es un tema a resolver. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Y a ustedes, gracias por su atención. El próximo sábado a la misma hora, 6 de la tarde por Teleradio América, nos vemos nueva vez.